La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión el maestro Israel Vázquez Morán nos habló de su tema segregación residencial en las zonas metropolitanas de Toluca, Puebla, Tlaxcala y Tampico. Partimos, es una modificación por parte del título, ya que también agregamos el análisis a la zona metropolitana de Toluca. Entonces el título quedó como segregación residencial en las zonas metropolitanas de Toluca, Puebla y Tlaxcala. El periodo de análisis varía del 2010 al 2020. A su vez, esta ponencia también fue conformada por mi comité doctoral, que es el doctor Salvador Adame Martínez, la doctora Elda Margarita Hernández Rejón y el doctor Juan Roberto Calderón Maya. Listo. Como parte introductoria de esta presentación, partimos o la estructura en cual está dada, es una breve revisión bibliográfica, el proceso actual del proceso de urbanización en México y en América Latina, y partimos del análisis de las tres zonas metropolitanas durante los años 2010 y 2020. Partimos del análisis de las agendas y acuerdos globales, las cuales buscan la parte de la sustentabilidad urbana, a su vez cómo reducir tanto los diferentes impactos ambientales que se ha observado por el proceso de urbanización, en los cuales el modelo que se estaba persiguiendo en algunas ciudades latinoamericanas, como también el caso de México, es la ciudad de cierta manera compacta. Sin embargo, a partir del proceso de expansión urbana, ha tenido un proceso exponencial de crecimiento urbano y de consumo de uso de suelo. Sin embargo, atendiendo a estas diferentes problemáticas que se observan tanto en México como en en la mayoría de Latinoamérica, hacemos uso de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, a su vez como de la nueva agenda urbana, a su vez de los diferentes protocolos sobre control de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre qué buscan la sustentabilidad urbana. A su vez, tenemos una ligera proyección que a partir de 2050 se duplicará a nivel mundial la población urbana. Esto quiere decir mayor consumo y demanda de recursos. Por lo tanto, hacemos hincapié a reforzar la parte de sustentabilidad urbana en la parte también de vivienda. Es importante destacar que a partir de la segregación es un efecto que da pauta al proceso acelerado de urbanización, a su vez como falta de políticas sobre el control y consumo de uso de suelo. Partimos del contexto en ciudades tanto en México como América Latina. Tenemos un crecimiento urbano acelerado, pobreza urbana, alta vulnerabilidad, a su vez falta de una ordenación y planificación sostenible, una expansión dispersa y extensiva de las ciudades con algunas áreas con concentraciones muy densas de población. Es decir que, como sabemos, la mayoría de la población, en el caso de México, se concentra en las zonas urbanas en respecto a zonas rurales. Y, digamos, la gran zona metropolitana que tenemos en nuestro país es la zona metropolitana del Valle de México, la cual concentra gran cantidad de población, a su vez que está conformada por casi 5 entidades federativas. A su vez, identificamos que el funcionamiento de los mercados del suelo y el acceso a lo mercantil de la vivienda es excesivamente caro respecto a los propios ingresos de la población, en donde actualmente estamos identificando que para adquirir una vivienda digna, a su vez con sus propias dimensiones, a la mayoría de la población es difícil tener acceso a la misma. Tenemos ciertos alejamientos de las oportunidades de la ciudad, es decir, por la propia expansión urbana, el proceso de migración por parte de aquella población que no puede tener los ingresos suficientes para vivir en los centros de la ciudad, tienen que migrar hacia las periferias, lo cual también dificulta el acceso a servicios y también a ofertas de empleo. También tenemos infrautilización o abandono de edificaciones en áreas bien provistas por servicios, equipamientos e infraestructuras. Es decir, que en algunas ciudades partimos que existe un despoblamiento del centro por la parte de la gentrificación, o que los usos de suelo o el uso de suelo en esas zonas es excesivamente caro. También tenemos vacíos y descripciones en áreas intermedias y periféricas de la ciudad, un fenómeno que podemos identificar como actualmente algunos llaman la ciudad difusa o la ciudad que no se puede definir. Es decir, que no existe una delimitación física sobre las propias delimitaciones de la ciudad,
en donde existe una parte intermedia en aquella equipamiento de ciudades y la parte urbana, que algunos llaman como lo urbano, a su vez como un aumento de vulnerabilidad en consideración de los efectos de cambio climático y los riesgos que esto implica en los asentamientos humanos. Es decir, que a partir del proceso de expansión urbana, también tenemos, se identifican también en la mayoría de las ciudades, asentamientos humanos irregulares, y que, digamos, estos asentamientos irregulares se ubican tanto en zonas de riesgos o de alta vulnerabilidad, así como en barrancas, o en zonas que tienen ciertos problemas geológicos y tectónicos. A partir también de las zonas costeras, ya que también tenemos una gran concentración de ciudades intermedias y zonas metropolitanas, que digamos, estas tienen exposición a fenómenos hidrometeorológicos, que es decir, huracanes, mayor número de inundaciones y deslizamientos de tierras, así como olas de calor, ocupación informal en zonas de riesgos, es decir, también tenemos identificación de actividades económicas en las cuales se concentran en zonas de alta vulnerabilidad, lo cual implica que la población sea expuesta a factores de riesgo. Tenemos colonias asentadas en zonas inundables y que también es importante destacar que también uno de los altos riesgos de nuestro país es, y que seguimos afectados año con año son las inundaciones. Falta de planes de gestión integral de riesgos, que también es otro factor que tenemos en la mayoría de las ciudades, ya que, digamos, no existe una constante actualización de los atlas de riesgos o la visualización de los atlas de riesgos. Son a una escala ya sea regional y no a una escala ciudad o metropolitana. Y también gobernanza metropolitana fragmentada, es decir, que a partir de los diferentes procesos urbanos y que la propia delimitación de las zonas urbanas o de las zonas metropolitanas ya superan los límites político-administrativos, lo cual también debe haber un consenso entre los diferentes municipios en los cuales se forman estas zonas metropolitanas para hacer nuevas políticas. A partir de esto, también damos un pequeño antecedente de cuál es el proceso de urbanización en nuestro país, el crecimiento de población en este primer siglo, el siglo XXI, y que durante inicios del siglo la población nacional asciende a más de 97 millones y que para ese año se habían identificado 55 zonas metropolitanas. Esta delimitación la hace CONAPO, sin embargo, para el año 2010 existe un crecimiento de población de 112 millones y se identifican 59 zonas metropolitanas. Es decir, en un periodo de casi 10 años, de 2000 a 2010, se edificaron 4 zonas metropolitanas nuevas, a su vez como la incorporación de nuevos municipios a las zonas metropolitanas que ya estaban delimitadas con anterioridad. Sin embargo, para la última delimitación de las zonas metropolitanas, es decir, en 2015, se observó una población superior a 119 millones y significan 74 zonas metropolitanas. Es decir, para 2015 existe un incremento sobre los procesos de urbanización y algunos cambios en el sistema urbano nacional. Es decir, el sistema urbano nacional está identificado por aquella conformación de ciudades intermedias, zonas metropolitanas y corredores urbanos, que estos son delimitados por sus propias interacciones. A su vez, estábamos identificando un aumento del consumo de uso de suelos, sin embargo, una ligera disminución en las tendencias del proceso de crecimiento demográfico. Como antecedentes para la parte de segregación y expansión urbana, hicimos una revisión breve, donde partimos de los estudios de Sobrino, en donde ella identifica el sistema de regionalización. A su vez, en Garrocho, durante 2012 y 2013, se identifica la dinámica de las ciudades y la estructura funcional de las mismas. Es decir, cómo interactúan estas ciudades, cuáles son los intercambios que van teniendo, a su vez como la nueva configuración en nuestro país. Por su parte, Hoyos identifica la distribución y organización regional a partir de las diferentes actividades económicas que son de principal importancia en las zonas metropolitanas y un cambio en la parte de la vocación de las ciudades, ya que actualmente se identifica un proceso de tercerización, es decir, que las ciudades están cambiando una parte de la vocación económica a actividades de comercio y servicios. En 2011, Cadena hace un análisis de crecimiento económico y desigualdad social en las diferentes zonas metropolitanas para el año 2010, que hace un análisis de las 55 zonas metropolitanas, a su vez que resalta la importancia de la zona metropolitana del Valle de México. Por su parte, ASUAT en 2013 hace un análisis de la configuración territorial y política urbana, es decir, va identificando las diferentes problemáticas que se van dando a partir de la propia instrumentación de las políticas que se van tratando de solucionar los diferentes problemas en el ámbito urbano,
En este caso también hace hincapié en los problemas de acceso de vivienda y por estas desigualdades que se van acentuando en las diferentes zonas metropolitanas. Por su parte, Bata, que hace una medición de la expansión urbana y modelos de expansión urbana, es decir, que hace un análisis mediante inteligencia artificial y otros insumos como son las cadenas de Markov para ir modelando cómo va a ir creciendo las ciudades y cuáles son las diferentes tendencias de crecimiento urbano y hace unos modelos sobre un tiempo de análisis de 30 años. Por su parte, Silvana y otros aplica la gestión o la instrumentación de geoindicadores a los distintos aspectos de la problemática ambiental en el territorio, para este caso en la parte de Argentina. A su vez, Kimner, como Garrocho y Campos, en 2016 hace una definición conceptual de la desegregación residencial. Es importante destacar que la parte de segregación residencial, conforme a los diferentes autores que se vayan consultando y las diferentes metodologías que queramos instrumentar para una zona de estudio, se van teniendo que ajustar estas delimitaciones conceptuales. Por su parte, Arteaga hace un análisis de segregación residencial en las principales sociedades intermedias de Chile, donde también hace un análisis a partir de diferentes indicadores e insumos censales para ir identificando la parte de segregación. Por lo tanto, en este proyecto tenemos el objetivo de analizar los procesos de segregación residencial de la población en un rango de 15 a 64 años de edad en las zonas metropolitanas de Toluca, Puebla, Tlaxcala y de Tampico. Los antecedentes. Se analizaron 3 zonas metropolitanas, como se mencionó. Es importante destacar que la importancia radica en que tanto la zona metropolitana de Toluca y la de Puebla, Tlaxcala se identifican en la megalópolis del centro de México, misma que está conformada por 7 entidades federativas, en donde en estas se concentran grandes actividades económicas y por su propia interacción. Por su parte, la zona metropolitana de Tampico, esta se encuentra ubicada en la tercera, en la región mesorregión del noreste, a su vez como su importancia geográfica y también el intercambio de mercancías. Por lo tanto, estas 3 zonas metropolitanas tienen ciertos elementos en común, en donde también a nivel estatal tienen importancia tanto económica, a su vez tanto de la concentración de servicios y de tanto la propia generación de empleos. Como bien había hecho mención, se identificaron el grupo de análisis fue de 15 a 64 años de edad. A su vez, partimos de 2 consideraciones conceptuales para este estudio, en donde partimos de la definición de segregación residencial, que es parte de la desigualdad distribución de la población en el territorio, es decir, que no existe un patrón homogéneo sobre su localización a partir de los diferentes grupos o asentamientos humanos en los cuales se puede identificar este sector de la población. Y partimos también de otro concepto que nos ayudará a este estudio, que es la segregación socioespacial, que es la agrupación de un cierto grupo de población en determinados entornos urbanos, ya sea por ciertas delimitaciones físicas y sociales, a diversas escalas geográficas, ya sea manzanas, barrios, AGEPs. En este caso es importante destacar que el análisis se hace a nivel AGEP, es decir, en área estadística básica, en donde estas áreas estadísticas básicas son delimitadas por un contorno, un conjunto de manzanas. Y estas delimitaciones las hace el propio INEGI. Partimos de una metodología muy breve, en donde partimos de la construcción de bases de datos e insumos cartográficos, mismos que fueron tomados a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020, como sus respectivos marcos estadísticos. También utilizamos el índice de autocorrelación global de Moran, que es un índice que nos permite identificar estos procesos de clúster o la propia segregación residencial o segregación de la población, en donde nos da una dirección a partir de manera espacial sobre estos clústeres y donde podemos identificar este proceso de análisis. Y partimos de una representación espacial y un análisis de resultados. El índice de autorreacción global de Moran es un índice que va de un valor de -1 a 1 y donde un valor positivo indica el grupo de población que es bajo de análisis y tiene distribución de manera continua en el territorio y por lo tanto revela segregación. Cuando es un valor más cercano a 1, en este caso de las zonas metropolitanas de análisis, es que existe segregación. Si no existe segregación, es un valor igual a 0 o es un valor negativo. A su vez que los valores cercanos a 0 significa que el grupo de población de estudio tiene a distribución de manera discontinua en el territorio y como había hecho mención que no existe segregación. A su vez que todos los resultados deben tener significancia estadística y que también los valores tienen que tener una depuración y limpieza para que este indicador pueda ser utilizado de manera adecuada. Sin embargo, si tenemos estos errores en la propia instrumentación, podemos identificar diferentes errores
a identificar esta parte de segregación residencial en las diferentes zonas metropolitanas. Las categorías del índice nos da, de cierta manera, 5 categorías, en donde parte de un valor bajo, donde esta categoría refiere que no existen valores básicos de la población, es decir, porcentajes altos de población de 15 a 64 años de edad en nuestros AGEPs, tampoco en ese entorno. A su vez, en relación a valores alto, esto significa que tanto nuestra unidad espacial como sus vecinos tienen alto porcentaje de población de 15 a 64 años de edad, y que pueden identificarse estos clústeres. Aquí es importante destacar que esta parte de los índices, nosotros vamos a generar una base de datos en los cuales podemos identificar estas categorías. Por lo tanto, también el índice bajo-alto es una categoría que incluye unidades espaciales con valores bajos, es decir, que tenemos un bajo porcentaje de población de 15 a 64 años, sin embargo, se encuentra rodeada por unidades espaciales con alto porcentaje. Y también podemos identificar el caso contrario, donde tenemos un alto porcentaje o alta concentración de población de 15 a 64 años. Sin embargo, sus vecinos continuos no tienen esa alta concentración de población. Y también podemos tener aquellas que tienen estadísticamente que no son significativas y que esta categoría refiere a unidades espaciales con valores que no son significativos o que no son representativos a la parte de segregación de este grupo de población. Por su parte, partimos del análisis de la zona metropolitana de Toluca, en donde para 2010 tiene una población de 1.5 millones de habitantes y para 2020 tiene una población de 1.8 millones de habitantes. Es decir, que creció 300,000 habitantes en un periodo de 10 años, y para su población de 15 a 64 años identificamos una población de 1 millón de habitantes, y para 2020 1.2 millones de habitantes. A su vez, que tiene una extensión territorial para 2000 de 400 kilómetros cuadrados y para 2020 de 441 kilómetros. Es decir, tiene un aumento de 40 kilómetros cuadrados. Esto va indicando la parte de expansión urbana en estos últimos 10 años. A su vez, para la parte de la instrumentación del índice de autodeclaración de moral, utilizamos todos los AGEPs que son delimitados por la parte de la zona metropolitana e hicimos una propia depuración de estos mismos. Es decir, eliminamos ciertos AGEPs que no tienen población de este grupo de población, por los cuales no tomamos en consideración para este análisis y su representación espacial. Es importante destacar que para 2020 existe un índice de 0.47, es decir, que en la zona metropolitana de Toluca existe identificación de los procesos de segregación residencial de este grupo de población de 15 a 64 años de edad, en los cuales podemos visualizar en los siguientes mapas. Aquí es una parte de la representación espacial de la población de 15 a 64 años en la parte de la zona metropolitana de Toluca. Hacemos, como bien hago hincapié, en los dos temporales de análisis durante 2010 y 2020, y donde identificamos que la mayoría de la población se concentra en el municipio de Toluca, en la parte centro de la propia zona metropolitana. Sin embargo, para 2020 existe un reajuste, una nueva redistribución de la población de este sector de la población, en donde se ha ido localizando a partir en las zonas periféricas de la propia zona metropolitana, ya sea en algunos municipios que conurban con la Ciudad de México, en este caso en el municipio de Lerma, a su vez como se ha ido focalizando cierta población al sur del municipio de Toluca, y entre aquellos también que es el municipio de Sinencatepec. Por su parte, los valores obtenidos en el índice de autodeclaración de moral se identifican 6 clústeres para 2010, en donde se concentra este grupo de población, los cuales ustedes pueden observar que existe un resalto en color rojo. Estos son los clústeres que se pueden identificar tanto en ambas temporales de análisis, y para 2020 hay 7 clústeres donde se concentra la población, y donde respecto a 2010 y 2020 existe una fragmentación de la propia localización de este grupo de población, lo cual nos da pauta a que se ha ido segregando este sector de la población, y hay una parte de relocalización, y esto tiene ciertas explicaciones, ya sea porque también existe un despoblamiento del centro, o porque también la parte de la renta de la vivienda ha sido demasiado cara, por lo cual sus residentes tienen que buscar nuevas zonas en las cuales sus ingresos puedan permitir el acceso a la vivienda. Por otro lado, la parte de la significancia estadística, esto nos da la parte de que el análisis que estamos haciendo tiene una categoría o que tiene cierto rigor metodológico
y estadístico, en donde estamos usando información confiable, y esto nos da pauta a la propia identificación de los clústeres que hemos señalado con anterioridad, y lo cual nos da la parte de validación de este propio análisis. Y por su parte, partimos de la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, a su vez que de 2010 a 2020 ha tenido un incremento de este sector de población de 15 a 64 años, de más de 391,000 habitantes, a su vez que tiene un crecimiento de superficie de 15 kilómetros cuadrados. Actualmente, respecto si la comparamos con la zona metropolitana de Toluca, es la segunda que ha tenido mayor crecimiento. Sin embargo, actualmente la de Toluca ha tenido mayor el proceso de expansión urbana. Y respecto al índice de autocorrección global de Mora, ha tenido una disminución de 0,8, lo que lo posiciona a un valor de 0,4, es decir, que aún existe procesos de segregación residencial de este grupo de población. Sin embargo, con una disminución de las tendencias, es decir, que solamente un mínimo sector o un mínimo grupo de la población en este rango se ha ido relocalizando en la zona metropolitana. A su vez, como ustedes pueden ver en el mapa, para 2010 existe una localización un poco dispersa de este grupo de población y mayor localizándose en el municipio de Puebla y en algunos municipios conurbados del estado de Tlaxcala. Sin embargo, para 2020 existe una nueva relocalización y donde se va focalizando en la parte sur del municipio de Puebla, a su vez con unos municipios conurbados que es San Pedro y San Andrés Cholula. Y existe una parte de relocalización. Algunos AGEPs han cambiado de sus tendencias respecto también al proceso de envejecimiento de la propia población, una ligera disminución de la misma. A su vez, en la parte de la identificación de los diferentes clústeres, vemos que para 2010 existe una localización en la parte sur y solamente en 2 municipios de la zona metropolitana de Puebla, que puede ser San Pedro y San Andrés Cholula, a su vez como el municipio de Puebla, y que existen todos los clústeres que pueden identificar corresponde a la parte en su mayoría del municipio de Puebla. Sin embargo, para 2020 existe una nueva relocalización y como ustedes habían observado en el mapa anterior, la mayoría de la población ya se sigue focalizando en el municipio de Puebla, a su vez como los clústeres que son identificados, que son 5, están en su mayoría en el municipio, a su vez que están localizados en la parte sur, en las periferias del municipio de Puebla, en donde podemos identificar diferentes conjuntos habitacionales en los cuales pueden dar pauta a la explicación de este proceso de relocación de la población. Esta es la parte de la validación de los clústeres o de la incluso de la información, en cual ustedes también pueden apreciar que se pueden visualizar tanto los clústeres como la parte de la concentración en la población, lo cual también nos da la certeza de que este proceso de análisis es válido por la parte de esta instrumentación. Por último, partimos de la zona metropolitana de Tampico. También se observa un incremento de 2010 a 2020 de 60,000 habitantes en un rango de edad de 15 a 64 años. A su vez, como se observa un incremento de la urbana de 0,25 kilómetros, es decir, que ha tenido un ligero proceso de expansión urbana, sin embargo, no comparable tanto como las zonas metropolitanas de Toluca, así como la de Puebla y Tlaxcala. También se observa una ligera disminución de su índice de autocorrelación global. Es decir, que para 2010 existían ese proceso de segregación residencial en la zona metropolitana de Tampico, localizándose en los 5 municipios que lo conforman. A su vez que en 2020 existe una disminución. Es decir, que solamente en una zona, en un municipio, puede localizarse este grupo de población, lo cual también puede ser explicado por la relocalización de actividades económicas o porque, digamos, han existido políticas adecuadas de el control de uso de suelo o de expansión urbana. Como ustedes pueden ver, en 2010 existe la localización de población de 15 a 64 años de edad de un parto, de cierta manera un poco heterogénea, es decir, que en los diferentes municipios que la conforman la zona metropolitana existe presencia de población de 15 a 64 años de edad. Sin embargo, para 2010 existe una ligera disminución y que solamente se concentra en los municipios de Altamira, Tampico y Ciudad Madero para 2020. Y solamente de 2 clústeres que habíamos identificado en 2010, como habíamos dado mención con anterioridad, y en 2010, en 2020, corrijo, existe solamente identificación de un clúster por la nueva, esta relocalización de la población, a su vez ya sea por la propia éxito de las políticas de expansión urbana, de control de expansión urbana, o por la propia relocalización de actividades económicas.
Aquí también validamos los resultados en la edificación de los clústeres por parte también de ambos ejercicios. Y llegamos a la parte de las conclusiones, en donde las zonas metropolitanas de Toluca y Puebla son las que se identifican procesos de segregación residencial en ambos periodos de análisis, mismos que pueden ser explicados por los procesos de expansión urbana. A su vez que la zona metropolitana de Tampico en 2010 indican procesos de segregación de la población. Sin embargo, para 2020 esta tendencia se revierte y solo identifica un clúster, mismo que puede ser explicado por su baja expansión urbana. A su vez que la misma zona metropolitana es la que menos ha explicado un periodo de comparación en la zona metropolitana de Toluca y Puebla, y que la de Toluca es la que ha tenido mayor proceso de expansión urbana y mayor crecimiento de población, y identificando diferentes procesos de segregación residencial. A su vez que esto quiere decir que las zonas metropolitanas, o en el caso de las zonas de estudio, reflejan la necesidad de reforzar la implementación de los distintos planes y programas de planeación o instrumentos de planeación en el territorio, con una visión de sostenibilidad ambiental como equilibrada. Es decir, partimos de que actualmente a nivel nacional existen 55 institutos municipales de planeación para los más de 2.500 municipios existentes en el último censo, por lo cual esto nos quiere decir que debemos reforzar la parte de las políticas públicas, a su vez como ir instrumentando adecuadamente los diferentes instrumentos de planeación, y que también podemos hacer mediante análisis estadísticos la edificación de los diferentes procesos de las zonas metropolitanas. Este ha sido el webinar CERFADU. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.